Continuando con el tema de integrales algebraicas, seguimos con la técnica de cambio de variable. Para la siguiente integral, a pesar de que la función dentro de integrando se trata de una función trigonométrica, cuya variable a integrar es x, podemos nosotros emplear el cambio de variable. En este caso observo mi variable u, ¿cuál me puede representar? Puedo agarrar el seno cuadrado de x o el coseno, o simple y sencillamente seno de x. Sé que su respectiva diferencial, recordándonos las principales funciones o fórmulas de derivada, la derivada de seno de x, coseno de x, para hablar de su diferencial, su respectiva de x. Despejando de x voy a obtener coseno de x está multiplicando, va a pasar dividiendo de u entre coseno de x. Por lo tanto, mi integral se transforma de la siguiente manera. Seno de x lo estoy sustituyendo con u, su exponente cuadrado. Coseno de x no lo sustituí, lo copio como tal. Y de x, que vale du sobre coseno de x. Vean cómo se me anula coseno entre coseno 1, quedando una integral más sencilla, u cuadrada de u. Entonces, de tener una expresión que se puede ver un tanto laboriosa, la manejo al final con una expresión más simple. Fórmula de integración básica: u a la n más 1, 2 más 1 entre d 2 más 1, más la constante de integración. Simplifico, u 2 más 1, 3 entre 3, más la constante de integración. Ya terminé mi proceso de integración, solamente que mi integral original la empecé con la variable x. Tengo que terminarla también con la variable x. Y ya sé que u vale seno de x, su exponente cúbico, entre de 3 más la constante de integración. Y esa sería la respuesta para este integral. Siguiente integral, casi similar a la anterior. Tengo seno en el argumento ax, por el coseno también el argumento ax. La variable a integrar es x. Mientras agarramos experiencia, hay ciertas integrales que requieren 1, 2, 3 o el cambio de variable que sea necesario. En este caso voy a empezar con un primer cambio de variable, el más fácil. U es igual a x. Si voy a diferenciar u, la diferencial de un coeficiente por x es a de x. Si sustituyo de x, el coeficiente a está multiplicando, pasa dividiendo de u entre de a. Por lo tanto, reescribo mi integral. Seno de, en vez de ax, lo sustituyo por mi nueva variable u. Coseno de ax también u. ¿Y de x cuánto vale? Du entre de a. 1 entre de a es constante, sale fuera de mi proceso de integración, quedándome seno de u, coseno de u, diferencial de u. Nuevamente agarro otra variable, por lo general las últimas letras del alfabeto. Por decir, mi nueva variable w es igual a seno de u. Si voy a diferenciar w, también tengo que diferenciar u. La diferencial de seno de u, coseno de u, diferencial de u. Despejo de u, y esto va a ser igual, coseno está multiplicando, pasa dividiendo, dw entre coseno de u. Reescribo mi integral, 1 entre dA está fuera de mi proceso como coeficiente, seno de u, pero esto vale w. Coseno de u no lo sustituyo con nada, lo respeto, y du que vale dw entre coseno de u.
coseno de u entre coseno de u, 1. De tal manera que reescribo mi integral, 1 entre dA, integral de w, diferencial de w. Entonces, vean cómo pasamos de una expresión un tanto compleja con un primer cambio de variable a una integral más simple, y con un segundo cambio de variable por una nueva expresión, en este caso yo escogí w, llego a tener una expresión todavía más fácil de integrar. W de w, la fórmula es u a la n, y tengo 1 entre dA, w a la n más 1 entre d n más 1, más mi constante de integración. Simplifico, 1 entre dA, W1 más 1, 2 entre D2, más la constante. 1 por cualquier cantidad, la cantidad W cuadrada entre A por 2, 2A, más la constante. Tengo la variable W, pero ¿cuánto vale W? Seno de U. Empiezo haciendo ese cambio. Sería seno cuadrado de U entre D2A más la constante de integración. Pero originalmente no empecé con U ni con W, empecé con X. Entonces mi último cambio, respetando, U vale a X, por lo tanto sería seno cuadrado en vez de U a X sobre D 2A más la constante de integración. Y está así, es mi función primitiva. Para esta siguiente integral, empiezo haciendo la sustitución con el argumento de la función para llegar a una función más práctica. Entonces agarro u es igual a 2x. Su diferencial es igual a la diferencial de 2x, 2 de x. Despejo de x y esto es igual. 2 multiplicando va a pasar dividiendo a du. Reescribo mi integral de seno de 2x, pero en vez de 2x, u. Coseno cuadrado de 2x, pero 2x vale u. Y de x que vale 1 medio, puede salir fuera de la integral de una vez, du. Entonces, empecé haciendo el cambio de variable con respecto al argumento de mi función trigonométrica. Si yo quiero agarrar y en esta parte hacer nuevamente un segundo cambio de variable, por llamarla ahora z, ¿qué voy a escoger? Yo sé que la diferencial de seno es coseno, pero tengo coseno cuadrado. Y sé que la diferencial de coseno es menos seno. Ese sería mi cambio lógico. Agarrar y decir que z es coseno de u. La diferencial de z es igual a fórmula de diferenciación básica, diferencial de coseno de u menos seno de u, diferencial de u. Despejo de u y obtengo dz menos entre d más menos seno de u que está multiplicando pasaría dividiendo. Por lo tanto, reescribiendo mi integral, 1 medio, la integral de seno de u, no lo sustituyo con nada, lo vuelvo a repetir, seno de u. Coseno de u que vale z y a su vez está al cuadrado. De u que vale menos dz entre seno de u. Seno de u entre seno de u, 1. Reescribiendo mi integral, más por menos, menos. 1 medio que lo tengo como coeficiente, la integral de z cuadrada, diferencial de z. Entonces observen cómo con un primer cambio de variable ataco el argumento de la función trigonométrica, y con un segundo cambio de variable tengo una fórmula o una forma elemental más fácil de integrar. Fórmula de integración básica, voy a obtener menos 1 medio z a la n más 1 sobre d n más 1 más mi constante de integración, menos 1 medio de z cúbica entre d3 más mi constante de integración.
más por menos, menos z cúbica por 1, z cúbica entre 2 por 3, 6, más mi constante de integración. Pero ahora, sé que z vale coseno de u, tendría menos coseno cúbico de u sobre de 6 más mi constante de integración. Y finalmente, sé que u vale 2x, por lo tanto menos coseno cúbico de 2x entre de 6 más mi constante de integración. Empiezo con la variable x. Mi función primitiva o mi respuesta tiene que estar con la variable x. Así que si hice dos cambios de variable para resolver mi técnica de integración, también tengo que hacer dos cambios de variables para llegar con la función cuya variable me está manejando desde el inicio. Siguiendo, nuevamente tengo una función trigonométrica. Ahora me está involucrando a la tangente y a la secante cuadrada. El argumento es el mismo, x medios. Voy a empezar haciendo lo más fácil, sustituir una nueva variable u por el argumento que sería x medios. Su respectiva diferencial, un medio, la diferencial de x, de x. Si despejo este último, el 2 está dividiendo, ahora pasa multiplicando. 2 de u es igual a dx. Por lo tanto, reescribo mi integral. Mi integral de tangente, en vez de x medios es mi nueva variable u. Secante cuadrada, en vez de x medios, mi variable u. Y de x que vale du por 2, y este 2 puede ir hasta aquí afuera. Bien. Siguiendo, ¿cómo sustituyo una segunda variable para que esta integral se me vuelva más fácil, más accesible? Ya tengo una forma más elemental, porque ataqué primero el argumento. Pero ahora, ¿cómo escogeré yo una nueva variable llamándola, por ejemplo, v? ¿Escojo a la secante o escojo a la tangente? En este caso voy a escoger a la tangente de u. ¿Por qué? ¿Qué me lleva a tomar esa decisión? Porque sé que la tangente de u, su diferencial es secante cuadrada de u por su respectiva diferencial. Si sustituyo para despejar de u, secante cuadrada está multiplicando, va a pasar dividiendo. Du es igual a dv entre secante cuadrada de u. Hice esto para que al momento de reacomodar mi integral yo tenga dos integral de, en vez de tangente voy a tener v. Secante cuadrada de u no lo sustituí con nada, lo sigo respetando, secante cuadrada de u. Du que vale dv sobre secante cuadrada de u. Secante cuadrada de u entre secante cuadrada de u, 1. Y es por eso que escogí como v la tangente, porque sé que su diferencial ya está aquí, ya está completa la función. Esta última parte, secante cuadrada de u, diferencial de u, ya está aquí, está completa. Y ese es el cambio que tengo que identificar en las siguientes integrales. Ver qué puedo escoger para hacer mi cambio de variable y se me anule el resto de la función que está completando nada más. Entonces tengo una integral más simple que sería 2 veces la integral de v de b. Nuevamente, observen cómo mi integral original parece ser una expresión muy compleja, difícil por llamarlo así. A través de dos cambios de variables llego a una integral más simple. Empiezo resolviendo 2v a la n más 1 entre de n más 1 más mi constante de integración. 2v cuadrada entre de 2 más la constante. 2 entre de 2, 1 y me queda finalmente v cuadrada más
mi constante. Pero sé que V vale tangente, entonces voy a tener tangente cuadrada de U más la constante. Y finalmente sé que U vale X medios, entonces tendría tangente cuadrada de el argumento X medios más mi constante de integración. De una expresión algo radical, sustituyo y tengo una fórmula elemental, vuelvo a hacer mis dos cambios de variables y ya tengo la respuesta o la función primitiva. Bien, para esta penúltima integral de este video, veo y pues puedo asombrarme, ¿no? Sigo teniendo funciones trigonométricas, la función tiene un radical, parece ser algo grotesca. Vamos a empezarlo haciendo simple, reescribiendo la integral a nuestra conveniencia. Coseno de AX, en vez de radical, lo manejo como su exponente a la 1 medio, y dado que está en el denominador, su exponente es negativo. Su argumento es B más seno de AX y su respectiva diferencial. Empiezo haciendo mi primer cambio de variable por el argumento de la función trigonométrica. U es igual a X. Su diferencial sería A de X. Despejando esta última, A está multiplicando, pasaría dividiendo du entre dA. Por lo tanto, reescribo mi integral coseno, pero en vez de AX, U. B más seno de, en vez de AX, nuevamente, U elevado a la menos 1 medio de X, pero de X vale 1 entre A, que puede salir fuera de mi proceso de integración, de U. Bien, ¿qué nuevo cambio de variable voy a agarrar por llamarlo P? Pueden agarrar la letra del abecedario que más les guste. Si yo agarro coseno de U al momento de diferenciar, no tengo ni B, no tengo el radical. Parece ser que no es la opción viable. Pero si yo agarro todo el argumento de la raíz B más seno de U, la diferencial de P es igual. La diferencial de cualquier constante ya sé que es 0. La diferencial de seno de U, coseno de U, de U. Despejando la diferencial de U, coseno de U está multiplicando, pasa dividiendo a la diferencial de P. Reescribo mi integral, 1 entre dA, la tengo ahí constante y como coeficiente. Coseno de U no lo sustituyo con nada, ahí lo tengo. B más seno de U es lo que acabo de sustituir con mi nueva variable P, elevado a la menos 1 medio. Du que vale su diferencial de P entre coseno de U. Y ahora sí, coseno de U entre coseno de U, 1, teniendo finalmente 1 entre dA, la integral de P a la menos 1 medio por su diferencial de P. Ahora sí, como tiene el problema originalmente el libro, se ve un tanto complicada. Primer cambio de variable, ataco el argumento, ya lo veo más simple. Segundo cambio de variable, y sabiendo qué escoger, puedo reducirla a una forma más elemental, más práctica, y empiezo a resolver. Tendría yo 1 entre dA, P a la n menos 1 medio más 1 entero entre d menos 1 medio más 1 entero más mi constante de integración. 1 entre dA, P menos 1 medio más 1 entero, 1 medio entre d 1 medio más un constante. 1 medio en el denominador, su recíproco 2 por 1 entre dA, 2 entre dA, P a la 1 medio más mi constante. Finalmente sé que P vale B más seno de U. Entonces yo tendría 2 entre dA, B más seno de U a la 1 medio más mi constante
de integración. Y finalmente sé que u lo sustituí con ax, por lo tanto tendría yo 2 entre de a b más seno de ax a la 1 medio más mi constante de integración. Esa sería mi respuesta o la función primitiva. Para este último ejercicio, a pesar de que también la función es muy vistosa y también trigonométrica, cuya variable integral es x, como hicimos en el cuarto ejercicio de este video, ya sé que la diferencial de tangente es secante cuadrada. Sin embargo, tengo secante nada más, me hará falta otra secante. Pero ¿qué observo? El truco para este problema está precisamente en el exponente. Acordémonos, por la ley de los exponentes, si yo tengo una división de números entre de b elevado a un exponente m, entonces elevo a la misma potencia ambas bases. Quiere decir que puedo reescribir mi integral de esta manera, siguiendo la ley de los exponentes. Secante cuadrada de x entre d, 1 más tangente de x al cuadrado de x. Y por último, puedo reescribir la conveniencia secante cuadrada de x. En vez de tener la fracción, puedo pasarla con su exponente negativo. 1 más tangente de x elevado a la menos 2 de x. Y ahora sí, ya sé que la diferencial de tangente de x es secante cuadrada de x. Ya tengo mi función completa. Lo único que haría es un cambio de variable. U es igual a 1 más tangente de x. Su respectiva diferencial, la diferencial de 1, 0. La diferencial de tangente de x, secante cuadrada de x de x. Despejando este último, dx es igual a du. Está multiplicando, pasa dividiendo, secante cuadrada de x. Por lo tanto, reescribo mi integral. Secante cuadrada de x no lo pude sustituir con nada, la respeto como tal, secante cuadrada de x. 1 más tangente de x es lo que acabo de sustituir con mi variable u, exponente a la menos 2. Y dx que vale du sobre secante cuadrada de x. Secante cuadrada de x entre secante cuadrada de x, 1, quedándome de integral u a la menos 2 de u. Entonces, seguimos con integrales algebraicas, porque a través de exponentes, de radicales, etc., tener una función ostentosa con un cambio de variable simple llega a una forma más elemental. Se ataca de manera muy directa u a la n más 1 entre de n más 1 más la constante de integración. U menos 2 más 1, menos 1 entre menos 1 más la constante. Más entre de menos cualquier cantidad entre de 1, la cantidad u a la menos 1 más la constante. Pero, ¿cuánto vale u? El valor que le di sería 1 más tangente de x a la menos 1 más la constante de integración, no olvidando este signo negativo. También lo pueden manejar sin el exponente negativo y nada más tendríamos menos 1 entre de 1 más tangente de x más la constante de integración. Ambas respuestas son lo mismo, normalmente de exponentes. Si está negativo su exponente, lo paso al denominador con su exponente positivo.